Vamos a la palabra del Señor en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, 7 nos dice la palabra del Señor: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son palabras tremendas, palabras gloriosas. Y sencillamente en el título nosotros tenemos en el día de hoy cómo el cristiano vive. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Cuál es el modelo de vida? ¿Cuál es la norma de vida? ¿Cuál es la regla de vida de quienes profesan la fe en Cristo? El problema es que muchas personas toman reglas de vida no escriturales. El problema es que muchas personas toman estándares que no son bíblicos. Toman estándares relativamente buenos de la sociedad y aprenden y los quieren traer a la iglesia. No dice la Escritura. En la iglesia se hace lo que la palabra dice. En la sociedad se debe hacer lo que la palabra dice, pero no se está haciendo. Pero la iglesia la tenemos que proteger de las ideas extrañas. En la iglesia debe reinar la palabra del Señor, y la palabra del Señor debe ser el manual de instrucciones de su vida. Si la palabra del Señor no está siendo el manual de instrucciones de su vida, hay algo que está funcionando mal o hay algo que va a salir muy mal. Toma un televisor, no leas el manual de instrucción, conéctalo en un enchufe de voltaje equivocado y ¡pah! Hasta luego televisor, sin importar cuánto te haya costado. Lo mismo con la vida. Toma tu vida, haz lo que quieras con ella, no leas la palabra y algo muy malo va a pasar. Por eso nosotros decimos la Escritura es la norma de vida para nosotros. La Escritura es la que dictamina, es la fuente de información de donde nosotros encontramos el modelo de Dios para vivir nuestras vidas. Y el título entonces es ¿cómo vive el cristiano su vida? ¿La vive como le da la gana? No puede. ¿La vive como quiere? No puede. ¿La vive como al Señor le agrada? ¿La vive como al Señor le ha placido mostrarnos en su palabra? ¿Qué tiene que ver eso con las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas, mis amados, no solamente dijimos que las primeras 4 bienaventuranzas son, por así decirlo, un modelo para venir a Cristo, y las últimas 4 bienaventuranzas son un modelo de vida para el creyente. Hoy terminamos las 4 primeras bienaventuranzas la semana pasada, hoy nos vamos a mover a las siguientes 4. Hoy vamos a ver cómo debemos vivir nuestras vidas, hoy vamos a ver cuáles son esas virtudes en las que debemos abundar. Entonces, vengamos pues a la Escritura. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerden, comenzamos estudiando las bienaventuranzas, las primeras 4 bienaventuranzas. Las comenzamos estudiando cuál es el modelo para venir a Cristo, cuál es el modelo, cómo buscar la salvación, cómo encontrar al Señor. Y terminamos las bienaventuranzas simplemente viviendo como Cristo. Las primeras nos dicen, buscad a Cristo. Las últimas nos dicen, vivid como Cristo. Y siempre debe haber una concordancia. Muchas personas andan en el mundo como quieren, llegan a Cristo, o creen que llegan a Cristo, profesan la fe, y continúan viviendo de una manera desfachatada, de una manera mundana. No dice la Escritura. Debe haber una concordancia entre buscar a Cristo y vivir como cristianos. Entonces, las bienaventuranzas se convierten para todos nosotros. Para el incrédulo es una gran bendición, les muestra cuál es la correcta actitud para ir a Cristo, teniendo conciencia del pecado, lamentándose por el pecado, humillándose delante de aquel que hemos ofendido, clamando a Dios perdón. Y para nosotros los creyentes es un modelo como vivir. Misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Y la cuarta, vamos a ver que es una consecuencia de ser un verdadero cristiano. Amados, sea la posición en la que nos encontremos,
Las bienaventuranzas se constituyen en un modelo, por así decirlo, en un modelo para obedecer y para meditar profundamente. Y vuelvo e insisto, ¿por qué para obedecer? ¿Obedecer para salvación? En ninguna manera. En esta iglesia creemos firmemente en la salvación por gracia, en la justificación por fe. Pero ¿por qué hablo entonces de obedecer estas bienaventuranzas? Bueno, querido amigo, si tú no sigues el modelo de las primeras 4 bienaventuranzas, es muy difícil que tú vengas a Cristo en verdad. Si tú no eres consciente del pecado, ¿cómo vas a pedir perdón de un pecado del cual no eres consciente? Si tú no te lamentas, si tú no te compunges desde lo más profundo de tu corazón, no puede haber un arrepentimiento. Si tú no te humillas, si tú no clamas perdón a quien has ofendido, pues el que has ofendido no te puede perdonar. Entonces, en cierta manera, las primeras 4 bienaventuranzas se constituyen en ese modelo para venir a Cristo y para creer en Él. Pero también a nosotros los creyentes, las 4 últimas bienaventuranzas se constituyen como modelo de vida. Es decir, yo encontraría supremamente difícil a alguien que profese la fe en Cristo y a alguien que no sea misericordioso, alguien que no sea pacificador, alguien que no haya sufrido de uno o de otro modo la persecución por profesar la fe en Cristo. Pero sobre todo encuentro casi imposible que alguien profese la fe en Cristo y no sea una persona limpia de corazón. Eso encuentro difícil. Entonces debemos obedecer ese modelo provisto y debemos también meditar al mismo tiempo en ese modelo que el Señor nos ha dejado aquí en las bienaventuranzas. Amados, vamos a hacer un breve análisis de los versículos 7 al 12. Yo se los leo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí hay una bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, allí hay otra, porque ellos verán a Dios. La tercera, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ven? Y la cuarta, bienaventurados los que padecen persecución. Persecución es la palabra clave. Fíjense. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, el versículo 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Está la misma palabra. Y en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron. Está el mismo verbo perseguir en los últimos 3 versículos de este pasaje. Por eso nosotros decimos que las bienaventuranzas son 8. La bienaventuranza que aparece en el versículo 11 no es sino una ampliación, una magnificación. Cuando tú tomas un elemento muy pequeño con una lupa, no lo haces un elemento más grande, lo magnificas, lo ves mejor, lo entiendes mejor, lo puedes apreciar mejor. Entonces el versículo 11 y 12 se constituye en una ampliación, en una magnificación de la octava bienaventuranza, que simplemente está en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, tenemos en este pasaje, tenemos en los versículos de 7 al 12, 4 bienaventuranzas, donde el versículo 11 y 12 es una magnificación de la cuarta bienaventuranza. Ahora, entremos un poquito más en materia, como con una cebolla le vamos quitando las capas. Quitémosle otra capa allí a esta preciosura escritural. ¿Qué más podemos ver? Bueno, de las últimas 4 beatitudes, de las últimas 4 bienaventuranzas, tenemos 3 que nos proveen el modelo de vida del creyente y tenemos la cuarta que nos advierte el precio de vivir como a Cristo le agrada. Y es importante que nosotros tengamos esto en mente. Desde los versículos, repito, del 7 al 12, encontramos 4 bienaventuranzas, siendo los versículos 11 y 12 una ampliación de la cuarta bienaventuranza. Ese es el primer punto que debo entender cuando leo este pasaje. Entonces, si eso quedó comprendido,
Ahora comprendamos el segundo punto. El segundo punto es que de las 4 bienaventuranzas de las que me habla este pasaje, 3, el ser misericordioso, el ser pacificador y el ser de limpio corazón, constituyen el modelo de vida de un creyente. Nos muestran las características innatas de un verdadero cristiano. Y el versículo 11 y 12, y el versículo 10 simplemente nos dice el precio que cada cristiano debe pagar por ser como Cristo. Queremos las bendiciones, queremos las bienaventuranzas, queremos la unción de lo alto, bueno, al menos muchos la quieren, muchos lo quieren, queremos cosas grandes, quieren personas prosperidad, quieren dinero, quieren carros, quieren casas, quieren de todo menos pagar el precio que la palabra nos llama por ser cristianos. Cristo pagó el precio en la cruz, la salvación es gratuita, a usted no le cuesta nada, pero hay una cruz que cargar. Y es una cruz que la cristiandad moderna no quiere cargar. Es una cruz que la cristiandad moderna le da a otros para que carguen, pero ellos no quieren cargar la cruz. Y todos nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Maestro aún en vida. Cristo cargó la cruz. Nosotros también debemos cargar nuestra cruz. ¿Cuál es nuestra cruz? Morir en la cruz, crucificado, latigado, lacerado, golpeado. No, la cruz es vivir como Cristo, es obedecer a Cristo. La cruz es aguantarnos con gozo el vituperio de vivir como Cristo, caminando en medio de quienes aborrecen a Cristo. La cruz es vivir como Cristo en un mundo que aborrece a Cristo. ¿Acaso cuánto hemos sido golpeados nosotros? ¿Cuántas bofetadas te has ganado por decir soy cristiano? ¿Cuántas veces te han dado 40 latigazos menos 1 por decir soy cristiano? La verdad es que ninguno de nosotros ha padecido esas cosas. Y debemos estar preparados. Porque si nos preparamos para ir al cielo y si nos preparamos para gozarnos eternamente con Él, ¿por qué no hemos de padecer un rato en la justicia del Señor por profesar, por vivir la fe cristiana? Porque queremos siempre lo mejor, pero las dificultades las queremos echar a un lado. Queremos los beneficios de ser cristiano, pero las responsabilidades las echamos al papel de la basura. No queremos nada de eso. Queremos los regalos y disfrutar los regalos, pero de organizar y de quitar las cajas y de todo lo que no nos gusta hacer, de eso que lo haga otro. No, amados, las bienaventuranzas nos muestran, ponen delante de nosotros cómo debemos vivir la vida en misericordia, en santidad y en paz, pero también nos muestran cómo debemos estar preparados para soportar vituperio, para soportar escarnio, para soportar discriminación, para soportar diferencias, injusticias. ¿Por qué? ¿Porque estoy haciendo malo? No, porque estoy haciendo lo que a Dios le agrada, a saber, vivir como Cristo. Entonces yo los insto en el bendito nombre del Señor Jesús a que cuando leamos las bienaventuranzas en casa, quizás esta semana yo te insto, siempre nos acordemos, las primeras 4 nos muestran el modelo para venir a Cristo. Las siguientes 3 nos muestran el modelo, cómo vivir en Cristo. Y la última nos muestra el precio que tenemos que pagar por ser cristianos. ¿Cuál es entonces el modelo de vida? ¿Cuál es el modelo de vida cristiana? Bueno, vamos a ver, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Primer punto, bendecidos, macarios, grandemente bendecidos los misericordiosos. Y aquí hay un punto a aclarar, mis amados. ¿Cuál es el punto que tenemos que aclarar? El punto que tenemos que aclarar desde ahora mismo es que nos han enseñado una noción de misericordia que no es la correcta. La misericordia que nos han enseñado es exclusivamente de tipo carnal. Es decir, si alguien
toca su casa, déle un trozo de carne porque eso es misericordia. Haga obras de misericordia. Todo se basa en cómo yo le puedo aliviar la carga a la otra persona. Y eso, el principio sí es verdadero. Debemos ser misericordiosos. Si tenemos un abrigo de sobra, debemos compartirlo. Si tenemos un abrigo que no está de sobra, pero nosotros somos fuertes al frío, debemos compartirlo. Si tenemos comida en la casa, tratemos, sin que nadie nos vea, sin que la izquierda sepa lo que hace la derecha, de ser misericordiosos, de aliviar la miseria que tienen otras personas. Claro que debemos ser misericordiosos en ese aspecto, pero la definición de misericordia que nos han enseñado no es a la que se refiere el Señor en este versículo. Entonces la pregunta es, Señor, ¿qué es ser misericordioso? Amado, tener misericordia es sentir, por así decirlo, dolor por las personas que viven en miseria espiritual, mucho más por las que viven en miseria física. Y yo te voy a decir la razón del por qué. Tú le puedes comprar un restaurante entero a una persona que no haya comido nada. Tú le puedes dar la cena entera de tu casa a un mendigo que no haya comido en 3 días. Y el mendigo se puede ir lleno para el infierno. No, debemos predicar el evangelio. El cristiano es misericordioso cuando ve el estado de miseria en el que sus compañeros de trabajo están, en el que sus compañeros de estudio están, en el que sus compañeros de universidad están. Eso es ser misericordioso. Ver el estado de misericordia, ver el estado de miseria, perdón, espiritual de quienes nos rodean y ser movidos por el Señor a traer alivio. ¿Cómo? Predicando el evangelio, mis amados hermanos. Los cristianos debemos sentir dolor por naturaleza. Sentimos dolor por el estado de miseria de las personas que nos rodean, aún dentro de nuestras familias. ¿Por qué estoy utilizando la palabra tenemos que sentir dolor? Tenemos que sentir dolor porque quienes profesamos la fe en Cristo, este duro corazón de piedra ahora no es más. Ahora es un corazón de carne, consciente del pecado, un corazón que siente, un corazón que ve, un corazón que le causa dolor, la miseria de quienes están alrededor. Por eso cuando tenemos familiares que nos insisten en buscar a Cristo, por eso cuando tenemos hijos o hijas que nos insisten, que nos llaman para que busquemos a Cristo, para que vamos a la iglesia, no desatendamos ese llamado, porque es el corazón de carne que Dios ha cambiado, que siente dolor por el estado de miseria que quizás tú te encuentres. No es canzonería, no es insistencia, no es que la persona sea muy pedante, es porque ese hijo tuyo o ese familiar tuyo, quien te insiste que vayas a la iglesia, que busques al Señor, sabe, conoce el estado de miseria en el cual te encuentras. Eso es ser misericordioso. Bienaventurado el que ve el estado de miseria y se preocupa por el estado de miseria en el que viven las personas alrededor. El cristiano es misericordioso también porque no es egoísta. Oigan, lamentable, y lo digo y estreso, y ojalá pudiese poner negritas, cursivas negritas a la siguiente frase. Lamentable con L mayúscula es el estado de iglesias que no evangelizan. Lamentable. Atraen a las personas con carnadas mundanas, pero no evangelizan. ¿Qué tiene que ver eso con la misericordia? Bueno, bienaventurado el misericordioso. Bienaventurado el misericordioso porque no es una persona egoísta, porque ha sido. No dice, yo ya soy salvo, no me preocupo de nada, que se mueran los demás, Dios ya me salvó a mí, no me importan ni los de mi familia, entonces nunca les habla el evangelio, no me importan los de mi trabajo, entonces nunca les habla el evangelio, no me importan los de mi casa, los de mi barrio, nada, como yo ya soy salvo, no más. Es el peor error que podemos cometer tanto como individuos como iglesia.
Bienaventurados son las personas aquellas que no son egoístas. Bienaventurados son los que entienden, son los que creen. De gracia recibisteis, ahora dad de gracia. Recuerden qué pasó con el endemoniado gadareno. ¿Qué pasó? El Señor tuvo gran misericordia de esta persona. Fue afligido por largo tiempo por esta legión de demonios. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo misericordia. Cuando el Señor se estaba yendo, la persona que había tenido estos demonios se le acerca y le dice: Señor, déjame, yo te sigo, déjame, yo voy contigo. ¿Y qué dice el Señor en Marcos 5:19? Vete a tu casa y cuéntale a todos la misericordia que ha tenido Dios contigo. ¿Cuentas tú la misericordia que Dios ha tenido contigo en el lugar de trabajo? ¿Hablas de la misericordia que Dios ha tenido contigo en tu colegio, en la universidad? ¿Hablas de la misericordia que Dios ha tenido contigo en tu familia, alrededor del barrio? Bueno, bienaventurado es aquel que no es egoísta. Bienaventurado es aquel que dice: bueno, la salvación no es mía, yo no la gané, Dios me la concedió por gracia. Así que, sabiendo que yo soy inmerecedor, sabiendo de que yo no fui y la agarré, sabiendo de que Dios me la concedió, voy a alentar a otros, voy a predicar el evangelio a otros, voy a hablar a otros para que esas otras personas también quiera el Señor animarles, despertarles de su letargo y puedan buscar esa gracia gratuita, esa salvación gratuita. ¿Cuántos de nosotros entonces nos llamamos cristianos, pero no somos misericordiosos? Misericordiosos no es dar un trozo de la carne que a uno le sobra a quien toca la puerta. Misericordiosos es sacar del tiempo y predicarle a esa persona de Cristo. Eso es misericordia. Misericordiosos, como decíamos, es quien se sacrifica para que los miserables tengan lo que Él tiene. ¿Cómo, pastor, me explica ese pedacito? Sí, ya se lo explico. Este mundo es un mundo egoísta. Es un mundo que quiere, donde las personas que no conocen a Cristo quieren amasar, quieren construir, quieren edificar, quieren devengar, quieren aprovecharse, quieren exprimir, explotar, etcétera, etcétera. Es un mundo donde si el vecino de mi lado está progresando, a la persona le da envidia. Es un mundo donde en un lugar de trabajo alguien está progresando y a las personas les da envidia, se las carcome la envidia, lo corroe la envidia. Nosotros los cristianos no somos así. Nosotros los cristianos somos misericordiosos. Es decir, queremos que los demás a nuestro alrededor tengan lo que yo tengo, y aún si al Señor le place, más de lo que yo tengo. Y eso nos diferencia del mundo. El mundo quiere tener más, el vecino quiere tener más, el compañero de al lado de su escritorio quiere ser mejor que usted, quiere impresionar al jefe para que el jefe le conceda un aumento a él y no a usted. Nosotros no somos así. Nosotros queremos que los demás tengan las riquezas de la gracia que Él nos ha concedido. Nosotros queremos que los demás encuentren el tesoro en Cristo que nosotros por la gracia del Señor hemos encontrado. Nosotros queremos que los demás tengan una vida diferente. Nosotros queremos, eso suena tan hermoso. Entonces, ¿por qué no nos movemos y por qué no vemos el estado de miseria de esas personas? ¿O acaso algunos de nosotros ya son salvos y creen: no, yo ya estoy bien, voy a la iglesia, no hablo con nadie, no tengo necesidad de hablar con nadie, soy una persona que no soy muy pronto para tener buenas palabras? ¿No? Claro que sí. A ti te toca hablar para trabajar de alguna manera. Cualesquiera que sea tu trabajo, tú hablas. Y si lo puedes hacer, entonces, ¿por qué no tienes misericordia con los que están en la cochina calle? ¿Por qué no tienes misericordia con quienes están en la ruina espiritual? Amados cristianos, todos son misericordiosos. En otras palabras, no puede haber un cristiano que no sea misericordioso. No lo puede haber. Y no lo puede haber sencillamente porque su modelo a seguir no es el hombre. El hombre no es misericordioso. Su modelo a seguir es Cristo. Su modelo a seguir es el Padre de toda misericordia. Entonces, queridos amigos y hermanos, les llamo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, les llamo a considerar su profesión de fe
y a que la comparen con el patrón escritural. Somos cristianos, es hermoso decirlo. ¿Somos misericordiosos? No, hagamos cuidado. Usted no puede separar una profesión de fe de los frutos de la profesión de fe. Usted no puede separar una mandarina de un árbol de mandarina. Usted no puede decir, aquí hay una mandarina que vino de un árbol de manzana. No, por nuestros frutos las personas nos van a conocer. Somos misericordiosos porque nuestro bendito Señor es misericordioso. ¿Recuerdan ustedes cuando habían muchos que le seguían? ¿Qué hizo el Señor? ¿Los dejó pasar hambre? ¿Los dejó regresar a casa hambrientos? No. Tuvieron hambre y el Señor trajo alimento de manera milagrosa. Misericordioso es el cristiano que provee el alimento. Me explico. Misericordiosos somos nosotros cuando vemos a nuestro alrededor personas hambrientas y sedientas de justicia, personas hambrientas y sedientas de Cristo, y mientras que nosotros no somos el pan de vida ni el agua de salvación, nosotros sí les podemos predicar a aquel que es pan de vida. Eso es tener misericordia. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando vio la multitud con enfermedades, con dolencias? Se movió, fue movido a misericordia, dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Vemos a nuestro alrededor personas con cáncer espiritual. Vemos a nuestro alrededor personas enfermas en su espíritu. ¿Qué hacemos nosotros? Darle un apretón de manos y decirle, ve que el Señor va a estar bien contigo. O les presentamos al médico de las almas. O le hablamos del médico de las almas. O le hablamos de este bendito Salvador, quien descendió de los cielos a sanar la enfermedad y la miseria en el alma de las personas. O somos indiferentes a ellos. O nos creemos mejor que ellos. O como nuestra lepra ya fue sanada, entonces no me quiero juntar con los leprosos. No somos mundanos. No vivimos como vive el mundo, pero aún estamos en el mundo. No somos inmunes a las cosas que nos rodean. Así que no endurezcamos más nuestros corazones. Miremos a nuestro alrededor, nietos, nietas, hijos e hijas sin Cristo. No seamos vagos diciéndole, venga, vamos a la iglesia. Quizás él nunca va a venir a la iglesia. Preséntale el evangelio. Háblales del evangelio. Así nunca vengan a la iglesia. Háblales el evangelio. Ruega para que puedan venir, pero es en la soberanía del Señor. Entonces, el Señor, debemos ser imitadores de Cristo. Cristo los vio con hambre y proveyó. Nosotros también presentemos en el evangelio al pan de vida. Cristo los vio enfermos y los sanó. Nosotros también presentemos en el evangelio al el médico de las almas. Pero recuerden este caso hermoso, recuerden Lucas 7, en ese pasaje, cuando el Señor resucitó la hija de una viuda. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice la escritura, y el Señor se movió, se compadeció de ella. Amigos, hagamos lo mismo. Pero pastor, ¿cómo si yo no puedo traer vida? ¿Y cómo si hoy en día no resucitan los muertos? Presentemos en el evangelio al Cristo, al dador de la vida misma. Eso sí podemos hacer. Nos podemos llenar de misericordia con alguien que esté pasando una penalidad tremenda, y a la final debemos ser llenos de misericordia, porque quienes están a nuestro alrededor, sabemos, están muertos en sus delitos y pecados. Quizás el Señor va a usar una de tus débiles palabras para traerlos a Él. Quizás el Señor te va a usar, así tú ya estés en avanzada edad, para el avance de su reino. No importa. Entonces, si hay hambre de Cristo, presentemos al pan de vida. Si hay enfermedad espiritual, si hay gangrena espiritual,
presentemos al médico de las almas, y si hay muerte a nuestro alrededor, entonces levantemos el nombre de Cristo, proclamando el evangelio a diestra y a siniestra. En eso se conocen los cristianos, en que son personas misericordiosas, no son personas apáticas, no son personas indiferentes, no son personas sobradas como aquel fariseo que dijo: yo no soy como aquel, yo hago esto y aquello, yo no soy como aquel. Cuidado, mis amados, cuidado, porque por los frutos somos conocidos. Cuidado que estemos andando engañados de hacer una profesión de fe sin mostrar los frutos de una profesión de fe. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo tenemos que vivir? Bueno, creo que no voy a terminar, pero hemos hablado, recuerden, tenemos 4 versículos en la segunda parte, 4 bienaventuranzas. De las 4 últimas bienaventuranzas, las primeras 3 me dan el modelo de vida, y la cuarta nos enseña el precio a pagar por vivir ese modelo de vida. Entonces vamos a ver la segunda guía, el segundo parámetro. Limpios de corazón. Esa sí que es una hermosa promesa. Bienaventurados, versículo 8, los de limpio corazón, porque ellos tendrán esto. Porque ellos tendrán una casa, no. Porque ellos tendrán un carro, no. Porque ellos tendrán prosperidad, no. Bienaventurados los de limpio corazón, porque tendrán el tesoro más grande que el hombre conoce, a saber, ver a Dios. Y una vez más, aquí les pruebo en la Escritura la razón del por qué ninguna congregación tiene la autoridad para predicar la prosperidad. No la tiene, bíblicamente hablando. Nosotros somos una manada pequeña, una manada de personas imperfectas que vamos hacia un lugar definido. Lo decíamos en la predicación evangelística la semana pasada o antepasada, no recuerdo, pero vamos hacia un lugar definido. Nosotros no nos vamos a quedar acá. Si fuésemos a quedarnos acá, entonces vénganos, Señor, tu reino, todo lo queremos aquí, pero no nos vamos a quedar acá. Vamos a ir a un lugar. ¿Cuál lugar? No vamos a hablar de eso, ya hablamos lo suficiente la semana pasada. El punto es el siguiente, mis amados hermanos: no los que quieran, no los que puedan, no los que hagan buenas obras, no los buenos vecinos, no los buenos padres, no los buenos hijos, no los buenos esposos, bla, 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 bla. No ellos, sino, versículo 8, los de limpio corazón. Ellos, y solo ellos, son los que verán a Dios. Tremendas palabras. Tremendas palabras de la cual ni usted ni yo nos podemos escapar. Es como si estuviésemos en un callejón sin salida. Y es como si hubiese una puerta. Y es como si nosotros creyésemos que pase lo que pase, vamos a pasar al otro lado. No dice la Escritura. Van a pasar los de limpio corazón. Los demás no pueden ver a Dios. Y esto nos trae a preguntas grandísimas que las debemos despejar en la Escritura. Esto nos trae a ciertas preguntas. Porque la pregunta es entonces, ¿quién va a ver a Dios? La respuesta es los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los de limpio corazón son las personas en las que Dios ha obrado en sus corazones, limpiándolos, transformándolos, renovándolos, regenerándolos, para que aún en esta presente era las personas puedan ver a Cristo con los ojos de la fe. Esos son los limpios de corazón. Limpio de corazón no hace referencia a una perfección, porque adivinen qué, no hay nadie perfecto, porque no hay nadie 100% puro. Si hubiese alguien 100% puro, está en el lugar equivocado. El lugar correcto es allá en los cielos. Aquí no. Aquí habemos miserables pecadores, eso sí, redimidos por el Cordero, que estamos en proceso de perfeccionamiento. Es como cuando, algo muy grotesco, como cuando papel higiénico y periódico y cosas muy sucias, tú las ves por allá y tú dices, uy, no quiero saber nada de eso. Y el Señor empieza y va cambiando
y va moldeando, y luego sale hojas blancas, claras y limpias sobre las que se puede escribir un mensaje. En ese corazón claro, puro y limpio, porque esa es la definición en el griego de limpio, en ese corazón Cristo ha escrito su nombre allí. El Señor ha hecho una obra grandísima en quienes creen en Él, en quienes se humillan a Él. Los ha llamado limpios de corazón. Fíjense en ustedes. Es como si estuviésemos con unas gafas oscuras que representan el pecado. No podemos ver hacia dónde vamos, no sabemos cuál será el fin. Unos están en problemas de adicción a las drogas, al alcohol, otros están en problemas de adicción a cuestiones sucias e impuras e inmorales. No pueden ver hacia dónde van, y es como si el Señor limpiase esas gafas y la persona ahora pudiese decir: ya puedo ver, ahora puedo ver mi pecado, ahora me puedo arrepentir de mi pecado, ahora puedo ver la ofensa que causé a mi Señor, ahora puedo venir a mi Señor porque lo veo con los ojos de la fe. Nosotros hemos visto al Señor con los ojos de la fe, pero lo veremos con nuestros propios ojos cuando sea el cumplimiento de los tiempos. Entonces, como les decía anteriormente, es un cumplimiento presente, es una realidad presente, pero también es una realidad futura, es una realidad escatológica. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No los otros, los de limpio corazón. Fíjense, para movernos hacia la conclusión, que Santiago, y no vamos allá, sino Santiago nos habla de algo muy interesante. Eso tiene que ver con la limpieza de corazón. Santiago nos habla de la doblez de corazón. Y eso está relacionado con la limpieza de corazón. Santiago, en otras palabras, nos está diciendo que el de doble ánimo, el de doble corazón, el que divague entre dos posturas, es una persona que va a naufragar, es una persona que no puede agradar a Dios, es una persona que no conoce al Señor. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente: no hay persona que vea al Señor estando entre dos posturas. Es decir, el domingo llamándose santo en la iglesia y de lunes a sábado comportándose como un mundano en la calle. No podemos tener, ninguno de los que nos dirigimos hacia las moradas celestiales, no podemos tener un corazón dividido entre lo santo y lo mundano. No puede haber. La limpieza de corazón se refiere al corazón de un solo tajo, de un solo sentir. Se refiere al corazón que ama a Cristo, ama la santidad, ama la perfección suya que Él nos ha imputado a nosotros. Se refiere a un corazón que conoce que Dios es santo, santo, santo. A eso se refiere la pureza de corazón. Se refiere a un conocimiento escritural que me dice: Dios es santo. Yo no lo puedo ofender con el pecado. Todo pecado ofende a Dios. Bienaventurado el que entiende eso, y bienaventurado el que por la gracia de Dios no ofende a Dios pecando y pecando, o en otras palabras, en la práctica del pecado. Ese es el puro de corazón. Puro de corazón es quien entiende también que Él es un santo. La Escritura en muchas ocasiones se refiere al pueblo de Dios como los santos de Dios. Y santos no hace referencia a la persona perfecta o con alas o con algo así. No, santos hace referencia a quienes por la gracia del Señor fueron apartados del mundo, apartados del pecado, y ahora tienen la gracia que los hace perseverar apartados del mundo. Por lo tanto, concluimos que no puede haber un cristiano con doble corazón. Es decir, un cristiano que profese la fe en Cristo, pero un cristiano que ame las cosas del mundo, un cristiano que ame el trago, un cristiano que ame frecuentar lugares impuros, un cristiano que vea cuestiones impuras, un cristiano que tenga cuestiones o problemas de adicción. O sea, tengamos cuidado,
Porque podemos quizás resbalar si hemos sido negligentes a nuestros deberes espirituales, pero la práctica continua de un pecado hace ver que esa persona está inclinado o inclinada hacia las cosas del mundo. No puede haber eso, mis hermanos. Limpio de corazón no es el perfecto, no es el que camina sobre las nubes. Limpio del corazón es el que tiene una sola mente renovada para con Cristo. Ama a Cristo, ama la santidad. Ahora ya no ama las cosas del mundo. Quizás flaquea, quizás puede resbalar, pero no las ama, las aborrece, las detesta. Tengamos entonces cuidado, mis queridos amigos y hermanos. Limpio de corazón es la persona que está convencida, que es consciente de sus responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades? Bueno, la primera responsabilidad es que tiene que batallar contra el pecado que se aproxima a él desde afuera. La segunda responsabilidad, que tiene que batallar aún más fuerte con el pecado que se levanta dentro de él. Y la tercera responsabilidad, que no se puede mezclar con lo mundano. Ese es el punto, mis amados amigos. ¿Llama limpio de corazón a cualquier persona el Señor? No, limpio de corazón entonces es todo corazón limpiado, renovado, regenerado. ¿Para qué? Para conservarlo apartado del mundo. ¿Cuán apartado del mundo estás tú? Esa es mi pregunta. Quiero moverme hacia la conclusión con esa pregunta. ¿Cuán apartado del mundo estás tú? Apartado del mundo no significa indiferente al mundo. Le doy la espalda al mundo. No. Si tú le das la espalda al mundo, enfrente tuyo encontrarás personas con necesidad. ¿Cuán apartado del mundo estás tú? ¿Cuán misericordioso eres tú? ¿Cuánto buscas la santidad? La respuesta la conoce el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, los que predican a Cristo, los que se dan cuenta de la miseria a su alrededor. Bienaventurados los de limpio corazón, los que son de un solo tajo, los que no son mitad cristianos y mitad mundanos. Eso no existe. Ese es el corazón de doble ánimo. Ese es el corazón ambivalente. Ese es el corazón que emite señales como las del seno y las del coseno. No. Nosotros podemos tener variaciones, sí las tenemos, pero no son variaciones extremas. Bienaventurados aquellos cuyo corazón aman lo santo, aman la santidad, aman a los santos de la iglesia, aman estar apartados para ser santos, no indiferentes, apartados, no contaminándose de. Cuán misericordioso eres tú, la verdad. ¿Cuán limpio es tu corazón? Esas son las dos preguntas para el día de hoy. Los unos alcanzarán misericordia, no solamente misericordia eterna, sino en este mundo. Predicar el evangelio y evangelizar es una bendición. Y tendremos nuestro premio, tendremos nuestro galardón en los cielos, pero el Señor tendrá misericordia de nosotros. Y el que de ustedes me diga que jamás ha pasado como cristiano por un estado de miseria, por así decirlo, de necesidad, de carencia, o el que me asegure de que jamás lo va a pasar, entonces está excusado de no ser misericordioso con los demás. Como no lo pueden asegurar, amados, primero que todo, para la gloria del Señor, seamos misericordiosos con quienes nos rodean, que están en un estado de miseria. ¿O acaso nuestros corazones no se mueven al pensar hacia dónde ellos están dirigiendo? Pero sobre todas las cosas, estemos apartados de lo mundano. ¿Qué es estar apartado de lo mundano? Termino con esto. Apartado de las cuestiones, de las personas, de los lugares donde deliberada, amplia y abiertamente se denigra el nombre de Cristo y se vitupera y pisotea la palabra de Dios. Antros, prostíbulos, bares, discotecas,
sitios sucios en el internet, compañías. No le estoy diciendo que deje sus amigos, pero lo lamentable es que hay creyentes que tienen compañeros que son del mundo y no tienen ningún compañero dentro de la congregación. Apártese de esos lugares. Pida perdón si ha estado mezclado en esos lugares. Ruégale al Señor la gracia para no frecuentar esos lugares. No se aparte, no se suelte del Señor hasta que el Señor no lo aparte con su poder de esos lugares. Pero la verdad es que solo los limpios de corazón verán a Dios. Y esa es la pregunta con la cual yo lo dejo. ¿Verá usted a Dios? La respuesta está en el versículo 8. Bendecidos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos entonces a cantar el himno número 60, himno 60. Amigo fiel en Cristo hallé, Él tiernamente me ama. Himno 60. Fiel en Cristo hallé, Él tiernamente me ama. La grandeza de su amor salvó por gracia mi alma. Pues cuando yo vagaba infiel, Él me buscó fielmente. Yo suyo soy,